Bueno, hermanos, el estudio está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Aprovecho la oportunidad, hermanos, del versículo 14 hasta el capítulo 7 y 1. Esta introducción le tocaba a nuestro hermano José Gregorio Yepes, pero todas las contratiempos que tuvo en su viaje no está con nosotros, pero sabemos que él, su sentir está con nosotros. Y bueno, el Señor nos ayude a hacer lo que Él tenga en su voluntad. Entonces un hermano nos hará el favor de leer 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el 1 del 7. Vamos a leer con ayuda del Señor 2 Corintios capítulo 6, a partir del verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Confiamos y estamos plenamente seguros que el Señor bendecirá la lectura de su palabra. Es una porción, hermanos, que nos llama a la reflexión. Y aunque el propósito del estudio, como hemos leído, son estos 6 versículos, la idea, hermanos, es hacer aplicaciones y quizá esto sea un poco estudio temático. El propósito, hermano, es en estas 2 horas que tenemos por delante y mañana nuestro hermano José Luis tendrá a cargo la introducción, continuar, porque hemos dividido estas cinco comparaciones que nos presentan en cada uno de los tipos de yugo que el creyente puede conseguirse. Y antes de ver eso, hermanos, quisiéramos con mucho temor presentar esto porque hay preocupaciones, hermanos. A veces en nosotros, en el pueblo del Señor, nos parece que las cosas, mientras no haya una confirmación de la palabra de que lo que hagamos va a tener como consecuencia una disciplina pública, privada o de comunión, entonces a veces nos parece que no es importante. Mire, la porción empieza el mismo Dios guiando a este hombre, el apóstol Pablo dice no. Y aunque no se dice en cuanto a la asamblea, cuáles son las consecuencias después de esto, eso no significa, hermano, de que no es importante. Por eso ha querido, hermano, hemos querido, el Señor esperamos que nos guíe en estos estudios, a tomar muy en serio, hermano, la separación que Dios quiere de su pueblo. Hermano, somos pueblo santo. Y a veces tenemos esa palabra más bien como un asunto religioso, un asunto de misticismo. No, hermano, la idea de la santidad es separación. Dios nos ha sacado del mundo, de ese sistema organizado y orquestado para el mal, nos ha sacado de allí no para dejarnos hacer lo que a nosotros nos parezca, nos ha sacado de allí para separarnos para Él,
uno de los términos o de los significados de la palabra redención tiene que ver exactamente con eso. Ser comprado, pero no solamente ser comprado, sino ahora otro dueño. Tenemos otro dueño que es Cristo. Y por eso, hermano, la porción nos presenta, en primer lugar, hermanos, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí no voy a comentar mucho de eso. Nuestro hermano Fermín ha tenido mucho más experiencia en la práctica de lo que es un yugo y creo que él puede hablar mejor que muchos de nosotros. Pero solamente de manera muy por encima, nuestro hermano corrige, pero esta es una herramienta que se coloca en dos animales que van a arar el campo y la necesidad de que estos animales sean del mismo tipo para que el trabajo sea bien. Entonces Dios nos está diciendo, no unáis en yugo desigual. ¿Qué pasa cuando estos dos animales no tenían la misma raza, no tenían el mismo fin? El trabajo no se hacía bien. Entonces Dios nos está, algunos dicen, hermano, aconsejando, pero creo que esa palabra es muy enfática. No, es un mandamiento, hermano. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y vienen unas comparaciones, hermano, que son muy, muy elocuentes, muy claras. Y quisiéramos, hermano, pensar en estas comparaciones, de tratar de aplicarlo en algunos aspectos de la vida. Y insisto con esta palabra, hermano, son aplicaciones. En realidad el contexto está hablando de un solo sentir. Pero quisiéramos aprovechar la oportunidad para que veamos lo importante de que en todos los ámbitos de la vida de nosotros, la separación es sumamente importante y Dios, hermano, le exige, se goza en eso y hay recompensa. La primera, hermano, es ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y hemos querido, hermano, pensar en esto usando las palabras que conectan. Por ejemplo, aquí es compañerismo. Y llama la atención, hermano, que esa palabra tiene la idea de lo que el Salmo 122 nos menciona, cuando habla de que Jerusalén está unida entre sí. Esa palabra unida es la misma idea, hermano, de este compañerismo. Es una unión cercana y esto nos hace pensar, hermano, y por eso queremos tratar de pensar en esta primera comparación en lo que tiene que ver con el yugo matrimonial. Vale la pena y solo lo dejo, hermano, como manera de pregunta y los hermanos desarrollan. ¿Es conveniente que un creyente se case con una inconversa? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pensamos, hermano, y ahí entraremos en la conversación, pero a veces pensamos que con la inconversa, pero ¿será, hermano, viable y será yugo desigual con alguien que diga ser cristiano y sencillamente porque lo diga ya somos del mismo yugo? Todas esas cosas, hermano, las vamos a tratar en el estudio. Luego, hermano, viene ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Y esta palabra aquí, comunión, nos da la idea, hermano, a nosotros de esa relación de amistad, esa particularidad. Y por eso queremos aprovechar con este punto, hermano, de mencionar lo que tiene que ver con el yugo social, nuestras relaciones día a día con el mundo. ¿Hasta qué punto es permitido? ¿Hasta qué punto nos conviene? Porque en realidad quizá decir la palabra permitido tiene algún tipo de sombra, porque Dios no nos va a obligar. Yo lo puedo hacer y de hecho lo hemos hecho, pero ¿hasta qué punto me conviene? Y hasta qué punto eso agrada al Señor. Luego, hermano, el tercer punto, y lo dejo hasta allí porque lo demás, con la ayuda del Señor, mi hermano José Luis, mañana lo tocará para dedicarnos a estos tres. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Y me ha parecido, hermano, de las 5 palabras, la que me ha parecido más impresionante es esta concordia. Es la palabra sinfonía. Y tiene que ver, hermanos, con lo que conocemos como una sinfonía. Para que una sinfonía suene agradable, todo tiene que estar acoplado.
Todos tienen que sonar en el mismo momento, al mismo tiempo y con la forma como el director o el compositor haya hecho eso. Cuando cada quien hace su trabajo y todo junto sale una sinfonía hermosa. Bueno, aquí la idea, hermano, ¿qué sinfonía? Pudiésemos decirlo, tiene Cristo con Belial y menciona en relación a los 5 el nombre de Cristo. Quisiéramos, hermano, pensar en esta idea, en lo que tiene que ver, hermano, con el señorío de Él en mi vida. Pudiésemos pensar, hermano, en la parte que tiene que ver con nuestro trabajo. Quizás pudiésemos entrar en este punto, en pensar en lo que tiene que ver con la política, porque el Señor dijo en Mateo 6:24, Él presentó, no pueden servir a dos señores, o sirven a Cristo, y en aquel momento dice a la riqueza. En nuestra Biblia, abajo hay una nota en esa palabra riqueza que habla de un Dios llamado Mamón. Llama la atención, hermano, de que el Señor está diciendo, hay señores, y aunque no son dioses, para nosotros llegan a ser señores. Aquí presenta a Cristo y a Belial. Abiertamente nosotros no vamos a preferir a Belial, pero a veces con nuestros actos sí. Entonces, hermano, pensando, vuelvo a repetir, la primera, el yugo matrimonial, la segunda, el yugo social, y la tercera, el yugo que tiene que ver con el señorío en nuestra vida. Hermano, quisiéramos dar libertad. Hemos presentado ese orden como está allí, pero quisiera que tuviésemos la libertad. Si usted siente en su corazón, los hermanos, animamos a los hermanos a que hagan preguntas y a que intervengan. La idea, hermano, de esto es tener un estudio participativo. Pero si hay libertad en presentar en el último caso, echa adelante. La idea es tocar los 3 puntos y vamos organizándonos en la medida que vayamos tomando el tiempo. Entonces, hermano, con esto dejamos el estudio abierto y esperamos que el Señor nos siga ayudando. Solamente voy a dar un pensamiento breve. No, soy sincero, no estaba preparado para este estudio, pero en la segunda expresión que el hermano dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando yo llegué a Caucasia, yo llegué en el 86 y empecé a trabajar como manero. Manero es vender mercancía en la mano. Vender. Me ponía 20 relojes Casios y carteras y billeteras y bolsos. Bueno, está bien. Y llegó un muchacho de Medellín. Estoy hablando sobre la segunda expresión. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y nos hicimos conocidos y comenzamos a vender. Y de pronto él me vendía un fresco y yo me lo tomaba y yo también. Y muchacho, y empezó a ir a los cultos. Aparentemente como con deseo de seguir al Señor. Y él vivía en un apartamento ahí en el centro, pero como del centro de Caucasia a donde está el local, siempre está retirado. Yo venía a traerlo. Y así duramos 2 meses, yo lo venía a traer y él iba a los cultos cuando habían cultos, etcétera. De pronto un día, un señor inconverso, pero muy conocido conmigo, cerca del local, me dijo, don Fermín, quiero decirle algo. De pronto usted piensa que está haciendo lo bueno con ese muchacho, porque lo está limando a las cosas de Dios que yo no conozco. Pero ese joven viene de Medellín y yo sé quién es él. Es de la ley común y es perseguido por las leyes. Y no tan solo le va a dañar su testimonio espiritual, sino que las leyes lo conocen y andando usted 2, le dan a los 2 y usted queda muerto ahí. Esa es la prudencia. El que anda con sabio, sabio será, y el que anda con los necios, a necio aprende. La otra escritura es que en San Antonio, cuando yo duré 7 años en San Antonio, estoy hablando sobre la segunda expresión que dijo el hermano. Y yo vivía donde los hermanos Prietos, 7 años, que ya están en el cielo.
Me ayudaron la hermana Dorca de San Carlos Cojede, una buena hermana, el hermano Federico de Bogotá. Y de pronto me salió ahí en San Antonio, ahí donde queda la redoma, donde está el local, un señor que decía ser creyente de las diversas doctrinas y con dinero rico, y me dijo, mire, usted vendiendo en esa cicla que no consigue ni para comer, mire, yo le pongo un negocio bueno y le voy a poner así, vamos a partir todo lo que ganemos, lo vamos a partir entre los dos. Yo llegué donde los hermanos Prietos que no me cabía yo solo, la cabeza inflada y emocionado, y los reunía a los hermanos y los niños que eran 4. Mire, yo voy a contarles que Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Y entonces el hermano Dorca muy prudente y le dijo, ay, ¿cómo así? No, porque un señor así, y es un creyente verdadero. Y me dijo esto y esto, me va a poner un negocio de una millonada, y yo voy a poner un negocio, yo voy a botar esta cicla, yo no voy a traer más esta cicla, ya me voy. Y fui a la pieza que empacar la ropa para irme a San Antonio a empezar a trabajar. Y me sienta la hermana Dorca. Y me empezó, y este fue el versículo que me citó. La comunión íntima o compartir con personas inconversas o hacer negocios de una persona que es hijo de las tinieblas con un hijo de luz. Hermanos, si usted está compartiendo un negocio con un hijo de las tinieblas, las bendiciones que tiene para usted, el Señor las detiene porque las borra. Porque es un yugo desigual delante de Dios. En cuanto a la comunión con ellos, pero no revueltos. Pero si compartimos en negocio o en otras cosas, puede dañar nuestro testimonio y puede afectar nuestra vida espiritual y perder muchas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Yo quiero citar sobre ese versículo lo que dice la carta a los Efesios. No voy a hablar breve. Efesios, capítulo 5, versículo 11 y 12. No participé de las obras infructuosas de las tinieblas, porque, como dice don Gelson Villegas, no estoy diciendo lo que dice don Gelson, lo que dice la Biblia, pero él dice esto: el que anda con una persona en íntima comunión, no persona que no es salva o diversas doctrinas, se le pegan muchas cucarachas a usted. Escríbalo. Y uno se da cuenta, uno muchas veces guarda silencio, pero se nota que en el hablar, en el actuar, se han prendido muchas cucarachas en la vida suya o en la mía por andar con personas de las diversas doctrinas, que es un yugo desigual en cuanto a la doctrina, aunque personas en íntima comunión con los inconversos, con ellos, pero no revueltos. Con ellos, pero no revueltos. La expresión dice, no participé de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Si usted está andando y trabajando y su negocio o su trabajo es con personas inconversas y empiezan a hablar palabras obscenas, palabras de fundamento, hablando con referencia a palabras sucias, si usted ahí se queda comiéndose todas esas cosas. Pero la Biblia dice muy claro, dice, no participé de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero si usted no tiene carácter o no tiene carácter, reprender a esa persona o enseñarle, o retirarse o apartarse, se queda allí oyendo los cuentos, los chistes, droganerías, palabras obscenas, palabras sin fundamentos, su vida espiritual es contaminada por andar en comunión con un yugo desigual. El yugo desigual es una palabra, como se dice, muy profunda. Tiene mucha enseñanza en cuanto para nosotros. El versículo 12, porque vergonzoso es uno hablar de los que ellos hacen en secreto. Ahí está muy claro. Y esa experiencia me quedó de Caucasia y también de San Antonio, cuando yo quería poner un negocio con un yugo desigual. No es malo que voy a hablar. Siempre en la palabra de Dios, particularmente en las epístolas, hay el principio de la práctica posterior a la doctrina. Es decir, nunca los apóstoles, como hemos venido escuchando,
enseñaron, amonestaron o exhortaron a hacer algo sin dar una base previa para ello. Por ejemplo, el caso aquí del yugo desigual. ¿Cuál es la base doctrinal en cuanto al por qué no? Quisiera que, bueno, no solo lo que voy a citar es la base, hemos venido oyendo ya, pero quisiera que viésemos una escritura de muchas otras que sé que los hermanos también pueden tratar, pero vamos un momento a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esta expresión, la iglesia de Dios que está en Corinto, describe primeramente el carácter de esa iglesia, de aquel grupo de creyentes. Dice el versículo 2, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, hermanos, Corinto era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde hacían vida personas de diferentes localidades. Y usted sabe que las ciudades con estas características son, por lo general, corrompidas. Corinto era una ciudad tremendamente pervertida. Había, además de idolatría, había prostitución, entre comillas, sagrada. El culto a Afrodita, las sacerdotisas eran prostitutas. El homosexualismo era, entre comillas, normal y cotidiano. Y Dios llevó al apóstol a predicar el evangelio a esa ciudad tan corrompida. Y este hombre de Dios vio a almas convertidas en ese contexto tan oscuro. Y dice él aquí que Dios llamó, ellos fueron llamados a ser santos. Y como muchos de ustedes saben, la palabra iglesia quiere decir llamados fuera de. Dios llamó a aquellos de Corinto, los llamó fuera de la corrupción moral, espiritual, para reunirse al nombre del Señor Jesucristo y ser parte de la iglesia de Dios que está en Corinto. Hermanos, eso, la iglesia en Corinto era como ver una gema en medio del barro. Dios tenía una iglesia que le pertenecía. Y dice aquí que la idea de santos, la palabra santo tiene el sentido de algo que se aparta para un uso exclusivo. Y más adelante en esta carta vamos a ver varias exhortaciones o varias enseñanzas de carácter doctrinal en cuanto a la separación y el que debe haber en una iglesia local, separación de todo lo que tiene que ver con el mundo. Entonces, ¿por qué no debemos unirnos en yugo desigual? Porque somos la iglesia de Dios que está en Cincelejo. De manera que cuando el apóstol llega entonces a Segunda de Corintios capítulo 6, él ha echado ya una base doctrinal y ahora él está aplicando las verdades a la que corresponde la implicación de esa doctrina. Porque, hermanos, toda doctrina, toda enseñanza doctrinal tiene una implicación práctica. Si somos la iglesia de Dios en una localidad, ¿cuál es la implicación práctica? La separación.
Y como hemos oído y vamos a seguir oyendo, entonces hemos oído de nuestro hermano, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Él nos ha explicado bien que aquí el yugo desigual implica cualquier forma de unión que comprometa mi separación y mi identidad con Cristo y con la asamblea. Yo estaba pensando, hermanos, en un ejemplo, porque el hermano nos ha dicho que aquí uno ve la amistad con los inconversos y ve la unión marital, ¿no? Matrimonial. Pero hay una falta en la cual es más fácil de, digámoslo así, de incurrir, y es la amistad desmedida con los que no son salvos. Y esa amistad es la que lleva más luego al creyente a saltar otro muro, que es ya ahora la unión matrimonial. Uno no llega primero casándose o proponiendo, uno comienza primero saltando los linderos, saltando límites, y un lindero que no lo vemos a veces con la emergencia con que deberíamos verlo es la amistad con los inconversos. Ahora, cuando digo amistad con los inconversos, no me refiero a que debemos ser de actitud farisaica, como los fariseos trataban a los publicanos, no. Debemos mostrarles aprecio, cariño. Debemos mostrarles amor, pero debemos guardar las distancias. No debemos hacer amistad en el sentido de abrir el corazón a un inconverso y tener un amigo íntimo. Ellos deberían verme así, pero yo no debo hacerlo. Vamos un momentico, por favor, a Génesis 38. Génesis capítulo 38. Y esta es una figura, este es un ejemplo de los amigos inconversos. Fíjese lo que dice versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Y note esta expresión. Así empieza un creyente haciendo amistad con el mundo. Un creyente que busca amistad en el mundo ha comenzado ya a apartarse de sus hermanos. En el capítulo anterior a mí me impresiona porque uno puede hacer un paralelo entre el capítulo 37 y 38 de Génesis. En el capítulo 37, José es separado de sus hermanos contra su voluntad. Pero en el capítulo 38, Judá voluntariamente se aparta de sus hermanos. ¿Y a dónde le lleva eso? Versículo 1. Se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Dice más adelante, dice, perdonen, hay si me ayudan, hermanos, más adelante se dice que Ira era amigo de Judá. Dice,
Bueno, voy a dar un premio al que lo consiga primero. Versículo 12. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y vamos a conseguir en este capítulo que ese amigo no le aconsejó nada cuando él se llegó a esa prostituta, a la que se fingió ser prostituta, porque él era inconverso. Para él eso no tenía ninguna importancia. Entonces, hermanos, hermanas, el Señor nos guarde. Procuremos ser amigos y hacer amigos en el pueblo del Señor. Y tengamos cuidado de la manera como intimamos y compartimos. No lo hagamos con aquellos que no son del Señor. Miren, Jerusalén tenía muros y puertas. Eso, los muros nos hablan de la separación y las puertas nos hablan de el acceso. No era solo muros, no podemos ser solo muros. Debe haber puertas que se deben abrir con cuidado para que los que están fuera puedan entrar, pues. Entonces, el Señor nos ayude. Quisiera pensar, y no solamente cada vez que vemos esta escritura y lo hacemos bien, hasta cierto punto, pensamos en yugo, pensamos inmediatamente en matrimonio. Pero como nuestros hermanos han dicho, va más allá. Hay un versículo en Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces vemos que el yugo no solamente tiene que ver con el matrimonio, ya nuestros hermanos han hecho salvedad, aunque ese punto es muy importante y veo bastantes jóvenes y sería bueno hablar un poco al respecto. Pero si miramos la palabra, dice, no os unáis en yugo desigual. Es que hay una palabra yugo, pero después dice, ¿qué compañerismo? Una palabra que tiene que ver también con yugo. Ya no es yugo, sino compañerismo. Muchas veces, hermanos, como dicen nuestros hermanos, bien han enseñado, ese compañerismo. ¿Qué compañerismo puede haber con una persona que no piensa, que no actúa, que no tiene las mismas creencias ni el mismo temor que yo tengo? ¿Cómo puede haber compañerismo allí? Después dice, ¿qué comunión? ¿Cómo puedo yo tener en común cosas con personas que no actúan igual? Quisiera pensar, y yo sé que es un poco más, pero los negocios. ¿Cómo puedo tener yo en común un negocio con una persona que no tiene temor de Dios? Cuando sea necesario sobornar a las autoridades, ¿cómo va a decirle al socio no lo haga? ¿Cómo lo va a hacer? ¿El socio va a entender? No, ¿verdad? No puede. Él no tiene el temor, no tiene el conocimiento, no tiene el espíritu que hay en usted. Entonces la escritura advierte que concordia. Esto de concordia yo quisiera pensar, hermanos, y es que cuando yo escucho la palabra concordia, no puedo estar equivocado, pero me suena a tener momentos de relajo agradables, como que algo de estar en donde no debo estar, hermanos. Tenemos cuidado. Es verdad, los amigos mis amigos de mi juventud, les gustaba ir al estadio y se disfrutaban allí, pero ¿será que yo ya estoy para eso? Siguen
ellos siguen siendo mis amigos, pero ya yo no comparto con ellos las mismas cosas. Ya hay una separación. Ya yo no puedo estar en la misma actitud con ellos. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Dónde está? ¿Qué nos une? Debe haber un solo propósito, hermano. ¿Qué nos une al inconverso? Anunciarles el mensaje del evangelio. No hay otra opción. No veo algo más que nos una. ¿Qué nos puede unir a ellos? Anunciar el mensaje del evangelio. Es lo único que nos puede unir. Hay que tener cuidado porque esto, en alguna ocasión íbamos en la escuela bíblica buscando muchachos y estábamos allí con unos muchachos jóvenes allí en el carro que íbamos buscando. Iba pasando una muchacha y dice uno de los muchachos, mira, esa muchacha vamos a tener que invitarla al culto. Entonces, muchas veces, hermano, y eso ha pasado tantas veces, personas que, como dice nuestro hermano, comienzan con una amistad y después comienza el enamoramiento. Si nosotros vemos la historia de Balaam, el consejo que él le dio al rey Balac fue que llevara a las mujeres de Balac al pueblo para que el pueblo se desviara tras ellas. Y así fue. Y dice la escritura que hubo gran mortandad. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Hablando del matrimonio, para entrar en ese tema, conforme nuestros hermanos decían, siempre se ha dicho, un creyente después de casarse no queda igual. O mejora o empeora. Eso de que es que a él le agrada el evangelio. Es que a ella le agrada el evangelio. Es que después ella va a ser salva. Peor aún, hermanos. Y ya nuestros hermanos habían, en la introducción bien decían, el que no comparta la misma doctrina, porque puede estar aquí adentro. Hemos visto casos de personas que se han casado supuestamente en el Señor y tan pronto hubo un caso allí en la asamblea donde el día del matrimonio no quiso invitar a los hermanos, el hombre. Se casó con la muchacha. Ese se metió evangélico por la muchacha. Fue al culto hasta el día antes de casarse. Más nunca se le vio. Tiene que tener cuidado, hermano. No os unáis en yugo desigual, joven, muchacho soltero, muchacha soltera. No te eches a perder la vida espiritual con un mal matrimonio. Es falso, hermanos, que lo que comienza bien va a terminar bien. Lo que comienza mal va a terminar bien. Muchas veces, yo no sé, yo no conozco el primer caso, hermanos. Puede ser que el Señor tenga misericordia, pero yo no conozco el primer caso de un joven, una joven que se haya casado en desobediencia, porque casarse con una persona inconversa es casarse en desobediencia a la palabra de Dios. No conozco el primer caso y si lo hay, bueno, gracias al Señor por ese, pero no conozco el primer caso de una persona que se case en desobediencia a la palabra de Dios y le vaya bien. Hay que tener cuidado, hermanos, con las decisiones que se toman, sobre todo en ese aspecto del matrimonio. Es un tema muy delicado, hermano, y la palabra es clara. No os unáis. No es una advertencia, como dijo nuestro hermano, es un mandamiento. Y el único perjudicado va a ser la persona que hace lo que está en contra de la palabra de Dios. Creo que el Señor va guiando el asunto. Muchas gracias a la aclaración de nuestro hermano José Luis. De verdad, no se puede llegar a un matrimonio si primero no hay una amistad. Qué bueno tener eso. Y me hizo pensar mientras nuestro hermano comentaba en 1 Corintios 10. Y aunque el tema es otro, me ha parecido singular
la forma como el Espíritu Santo nos los plantea. Versículo 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir. Hay como esa relación, esa sección. Si él los invita y queréis ir, no hay impedimento. No hay algo que te diga que no, pero hay como una alerta. ¿Y a qué es la invitación a comer? Bueno, aunque el tema es otro, ¿cuál era el peligro? Versículo 28. Si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, hermanos, si fuese una reunión de creyentes, eso no pasa. Pero por eso hay esa alerta. Si el incrédulo os invita y queréis ir, y no quiero decir con esto, entonces no puedo salir a comer con un amigo. Hay caso de caso, pero creo que es importante tener en el corazón lo que acaba de decir nuestro hermano Juan Carlos, que el propósito final en mi vida de tener ese acercamiento con un amigo de la infancia, del colegio, sea llevarlo al Señor. Si ese no es el propósito final en mi vida, puedo caer más bien yo en un problema. Entonces, hermano, creo que esa relación es importante y pensaba también, hermano, en lo que el Señor dice, lo que nosotros somos. Nosotros somos, hermano, la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Me ha llamado, hermano, la atención esto, porque la sal, cuando uno cocina, hay muchos ingredientes, hay muchas cosas que está nuestro hermano Oscar, que es experto en eso. Pero no es verdad, hermano, que no hay nada que sustituya a la sal. Hay otros ingredientes que se pueden complementar, pero la sal es sal. Por eso el Señor lo dice, si ella se desvaneciere, ¿con qué será salada? No hay otra cosa que haga el efecto en lo que Él tiene que hacerlo como la sal. Hermano, nosotros somos la sal. Y cuando yo me involucro en intimidad con uno que no es salvo, mi efecto como sal se pierde. Y si yo que soy la sal, y siempre lo he aplicado de esta manera, creo, hermanos, que en el ganado pasa mucho. Le dan sal al ganado para que le dé sed. A nosotros cuando tomamos mucha sal nos da sed. Hermano, nosotros somos la sal, porque nosotros somos los que al mundo le vamos a dar sed. Nosotros no somos el agua de vida, pero lo vamos a llevar al agua de vida. Nosotros le vamos a dar esa sal y somos la sal que le produzca al que no es salvo sed, para que él pueda llegar a Cristo, que es el agua de vida. Si ese efecto en mi vida se pierde, ¿con qué será salada? Pero, hermano, no es cualquier cosa este mandamiento. Y de una vez, hermano, creo que podemos entrar. De esta hora quedan ya pocos minutos, aunque gracias al Señor se ha avanzado y ya se ha tocado el segundo punto, pero quisiera, hermano, solamente citar el caso de Abraham cuando busca a la esposa para su hijo. Génesis 24, porque Abraham da unas pautas, hermano, sumamente impresionantes a aquel siervo. Dice el versículo 3 de Génesis 24, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham estaba bastante lejos, pero él sabía que las de allí no era lo que a él le convenía. Y manda al siervo y lo jura delante, lo hace jurar delante de Dios que busque, y estas dos expresiones, hermano, las quiero destacar, de su tierra y de su parentela. No solamente que llegara allá, sino de lo suyo. Hermano, porque a veces podemos tener de nuestra tierra alguno que diga que es cristiano, en el caso de nosotros los varones, alguno que diga que yo soy de Cristo, bueno, es de mi tierra, y de repente sí genuinamente salvo, pero es de mi parentela. Ahí creo, hermanos, que viene el otro caso. No podía obviar ninguna de las dos, tenía que ser de la tierra y de la parentela, de la tierra de su ciudad y de la familia de él.
como acaba de decir nuestro hermano, y en esa misma carta que él citó en segunda de Juan, Juan empieza esa carta diciendo, a tus hijos, a los que amo en la verdad. Hermano, el amor entre nosotros se basa en la verdad. Nosotros tenemos la comunión que tenemos. Yo siempre lo he dicho con mucho gozo. Viniendo yo de otro país sin que nadie me conociese, la primera vez que yo llegué a Sincelejo, a uno lo traten en otro país como que si uno toda la vida lo hubiesen conocido. ¿Por qué pasa eso? Porque nos amamos en la verdad. Hermano, es la verdad, no es en realidad la amistad. Entonces, ¿qué comunión puedo tener en cuanto a verdad con alguien que no cree y que es enemigo de mi Señor? Y eso, hermano, es sumamente solemne, porque los que no son salvos por ignorancia, por lo que sea, pero la Biblia dice que son enemigos de mi Señor. Y eso, hermano, nos debe poner en consideración. Entonces, hermano, presento esto como entrada, la importancia, hermano, de en cuanto habiendo pasado la parte de la amistad, aunque no lo digo como una cerca, ¿no? Pero presentando esto, hermano, ¿por qué es importante que eso sea así? Mi relación y mi oración por la persona con la que yo me he de casar. Y salgo de una vez con una pregunta, hermano, porque el argumento de muchos de nosotros es, pero es que en mi asamblea no hay nadie. Y yo miro para las asambleas de al lado y yo no veo gente que yo pueda pensar que me puedo casar. ¿Qué hago entonces? Respecto al tema. Y en cuanto al yugo, echando a nuestro hermano Juan Carlos, él decía pensando en los nuevos creyentes. Y es una realidad, no solamente en los nuevos, también en los que ya, como dice el hermano Atioja, muchos que también tienen ya días en el Señor. Y cuando vemos esta expresión aquí, hermanos, no os unáis en yugo desigual. Es verdad lo que dice nuestro hermano, siempre nos enfocamos en que es el matrimonio. Pero el faro que representa este versículo para el creyente, la luz. Si un creyente tiene este faro, de seguro cuando se le presente la situación, la palabra le va a alumbrar y le va a decir, no te unas en yugo desigual. En Efesios capítulo 4, versículo 27, la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y si alguna cosa a nosotros nos ofendíamos cuando éramos inconversos, era que nos dijeran que nosotros andábamos era con el diablo y no con Dios. Y tristemente era así, era una realidad. La palabra de Dios misma dice que nosotros amamos más las tinieblas que a la luz. Ahora, hermano, el hermano Miguel leyó en capítulo 5 de Mateo, pero él leyó el versículo 3, la sal, pero el versículo 14 dice que somos luz. Y si me equivoco me corrigen, pero nosotros somos como la luna. La luna depende de la luz del sol. Nosotros dependemos de la luz del Señor a través de su palabra. Hay un versículo muy citado por nuestro hermano Fermín, que nunca lo deja, no sé por qué no lo dijo ayer, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si el creyente a través de las escrituras no es alumbrado por el Señor, téngalo por seguro que va a tropezar. ¿Qué pasa cuando un creyente carece de luz y llega a tener comunión con las tinieblas? Te aseguro que la tiniebla lo va a arropar y lo va a arropar. Hermano, yo sé que hay casos, en el tiempo que llevo en el Señor he visto casos de hermanos y también hermanas que se han casado con inconversos. Y algunos han dicho, me lo voy a ganar para Cristo.
Y más de uno lo he visto mejor bailando en la discoteca que el otro en de Cristo. Cuando el creyente hace esto de unirse en yugo desigual es porque carece de luz. Y si carece de luz, tarde que temprano la tiniebla lo arropa y lo apaga. ¿Por qué? Porque desobedeció a la palabra de Dios. No igual solamente con el matrimonio, sino también con lo que ya hemos escuchado en los negocios, hermano. Si el Señor nos ha ayudado a través del Espíritu Santo a cambiar nuestra forma de hablar. Mira, el gozo de Juan, capítulo 2, era que oía de que sus hijos andaban en luz, andaban en la verdad. Y en eso se regocijaba él. ¿Cuánto más el Señor? De saber que nosotros andamos haciendo como él manda. Él se regocija porque andamos en luz. ¿Por qué no debemos dar lugar al diablo, hermano? Porque ahora nosotros somos enemigos de él. Nosotros antes, cuando andábamos en las tinieblas, éramos enemigos de Dios. Ahora que andamos con Dios, él es nuestro enemigo. Y si le damos lugar, téngalo por seguro que nos va a ir mal, como ya hemos escuchado a nuestro hermano José Luis Batioja. De manera, hermano, que el Señor nos ayude, porque jamás la luz le dará un lugar a las tinieblas. O es tiniebla o es luz. Ni la tiniebla le dará lugar a la luz. Son dos cosas imposibles que se pueden mezclar. O eres luz o eres tiniebla. Hermano Ambrosio Duarte, en cuanto al yugo desigual de enamorarse de una mujer inconversa, o el yugo desigual de una amistad íntima, y me citó esta escritura de Primera de Juan, es, como dijo el hermano Cristán Chirino que está en el cielo, es solemne, pero es fuerte la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo, se aplica a las dos expresiones, a la amistad íntima con los hijos de las tinieblas, o enamorarse uno de una mujer inconversa o una hermana de un hombre inconverso. Se aplica a las dos expresiones. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 8 hasta el 10. El que practica el pecado es de quién? Uno siente como decir esa palabra, es solemne, como decía el hermano, pero es la palabra de Dios, es fuerte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y entonces, si un creyente tiene íntima comunión con una persona que conversa, ¿están dando con quién? Y eso me lo citó don Ambrosio Duarte, un anciano ya está en el cielo. Como hombre tenía sus debilidades, pero un hombre con un perfil de un anciano, me lo citó. Si usted anda en íntima comunión con una persona compartiendo con él, entonces ¿qué están dando con quién? O si pone la mirada en una hija de las tinieblas, una hija de las tinieblas, ¿en quién está poniendo la mirada? Me hizo esos dos consejos. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso me quedó grabado, esas dos escrituras de la palabra de Dios en cuanto al yugo desigual de las amistades íntimas, compartiendo con ellos, pero no revueltos. Uno puede tener personas, pero como dijo nuestro hermano José Luis, permiso hermano, que haya un muro de justicia. Se puede conversar con las personas y animarlas al culto, conversar, pero que haya un muro de justicia, que se vea que hay dialogando un hijo de Dios y un hijo de las tinieblas, pero que hay un muro de justicia, de separación. El estudio hasta las 11, o hay un break. No, ahorita hay un break. Pero eche para adelante, termine tu idea y... Bueno, ahí hay una pregunta muy, muy interesante, pero creo que no va a... No, bueno, no creo, estoy convencido que no va a dar tiempo para tratarla antes de el espacio, el break.
Entonces la voy a dejar para que los hermanos la meditemos y podamos ayudar. La pregunta es, ¿existe el yugo desigual entre creyentes? Porque aquí se habla de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hemos oído, por ejemplo, cuando leí la pregunta, vino a mi mente un caso, pues, y de una excelente creyente, y no es la idea, bueno, si nos ponemos a contar experiencias, no vamos a abarcar el tema, pero llegó un caballero que iba con cierta regularidad a los cultos, luego dijo que había creído, trató con la hermana y después que él se casó, la hermana solamente venía al culto ella sola. Y con el tiempo venía con más distanciamiento hasta que ya no volvió. Entonces, a veces sucede que vienen hermanos o hermanas de las denominaciones y vienen ya con el ojo puesto, solamente de jalar el gatillo. Y hermanos, yo digo esto y pienso en el peligro que corremos todos, pues uno nunca habla de esto como si uno estuviese excepto del peligro. Todos corremos este peligro, pues, pero debemos tener cuidado. La palabra para nosotros es no os unáis en yugo desigual. Ahora, perdón, hermano. La asamblea donde nos congregamos es una universidad. Y si uno habla y si uno se equivocó, estamos dispuestos a ser corregidos. Pero para mí hay aún yugo desigual entre los creyentes. Voy a citar segunda de Tesalonicenses 3, versículo 6. Si un creyente, sabiendo que es un creyente, pero anda desordenadamente, usted no va a hablar con él, andar con él. Es espiritualmente un yugo desigual. De una persona que anda ordenada conforme a la palabra de Dios y una persona que dice ser salvo, pero que anda desordenadamente. Voy a leer 3, 6 de segunda de Tesalonicenses. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. No está hablando de personas profesantes o simpatizantes o convencidas. El Espíritu Santo guiando al apóstol hablando de hermanos. De todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Lamentablemente, que el Señor nos guarde y como dijo nuestro hermano, el que piense estar bien, mire que no caigas. Pero si el hermano puede amarme, el hermano Miguel Castro como un hermano y como un amigo, pero si veo que ellos están andando mal, no debe andar conmigo. Mire con quién andas y así de que si usted anda con un creyente desordenado, así usted también es desordenado. Hermano, vamos a